¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo los seres humanos somos contradicciones andantes? Creamos máquinas capaces de surcar el cielo, sondas que tocan el vacío del espacio y telescopios que ven miles de millones de años en el pasado. Y sin embargo, hay quienes creen que la Tierra solo tiene 6.000 años, porque así lo dice un libro de la Edad de Bronce. Esta es la ironía que atraviesa nuestra especie. El mismo cerebro que descifra el ADN sigue temiendo a una serpiente parlante y a un fruto prohibido. En este vídeo quiero mostraros lo absurdo y al mismo tiempo fascinante que es el poder de las creencias humanas. Es curioso cómo la religión, que nació para dar sentido al caos, acabó convirtiéndose en el escenario de las mayores comedias de la historia. Hay quienes creen literalmente que el mundo comenzó con una mujer, una manzana y un reptil parlante, sin metáforas, sin simbolismos, solo una narración que, contada a un niño sin la etiqueta de sagrada, sonaría como el guión de un dibujo animado. Y sin embargo, miles de millones de personas tratan esta fábula como el origen indiscutible de la humanidad. Piénsalo, para estas personas, todo el dolor del parto, todo el trabajo, toda la imperfección humana comenzó porque una mujer mordió la fruta equivocada. Olvida los millones de años de evolución, olvida la genética o la adaptación. La tragedia universal se inauguró con un simple bocado. Es casi poético, si no fuera tan ilógico, y no se detiene ahí. Muchos creen que el creador del universo, ese ser capaz de generar galaxias enteras y agujeros negros, se preocupa por el tipo de tela que usas, el corte de tu cabello o la comida que pones en tu plato. Es como imaginar que el programador de toda la realidad se pasa el día vigilando si comiste cerdo. Quizás lo más intrigante de todo es esto: cuanto más avanza la ciencia, más parecen aferrarse las creencias a lo imposible. Y es en este abismo entre lo real y lo simbólico donde los seres humanos revelan su naturaleza más contradictoria, el deseo desesperado de ser racionales, mientras se niegan a dejar de ser místicos. Algunos dicen que la fe y la razón pueden coexistir, pero lo que a menudo vemos es una batalla silenciosa entre el pensamiento crítico y el miedo al castigo divino. Algunas personas creen que las oraciones pueden alterar el curso de una tormenta, cambiar un resultado ya decidido o incluso convencer al universo de que reescriba su guión. Si la tormenta desaparece, es un milagro. Si no lo hace, es la voluntad de Dios. La conclusión siempre es conveniente. La fe gana y la lógica se retira. Estas creencias crean una especie de trampa mental. Cualquier resultado se interpreta como una confirmación. La oración se vuelve infalible, no porque funcione, sino porque nunca puede ser puesta a prueba. Es un juego en el que la realidad siempre pierde, un juego que reconforta, pero también aprisiona. Y luego vienen los milagros: mares que se abren, burros que hablan, personas que se convierten en sal y hombres que sobreviven dentro de un pez gigante durante 3 días sin oxígeno. Narrativas que, si se contaran fuera de un contexto religioso, parecerían delirios. Pero cuando se envuelven en la fe, se vuelven intocables. El mismo absurdo que genera risas se convierte de repente en objeto de adoración. No se trata de burlarse de las creencias, sino de darse cuenta de cuánto pensamiento mágico sigue gobernando nuestro comportamiento. Algunos dicen que el sufrimiento forma parte de un plan divino, que perder el trabajo, enfermarse o ver tu casa en llamas forma parte de un propósito cósmico, un plan que parece requerir el dolor como combustible para la fe. Ahora dime, y escríbelo en los comentarios, no todo lo que reconforta es verdad. Quiero ver quién sigue teniendo el valor de cuestionar lo que se ha enseñado sin haberlo entendido nunca. Pero si hay una creencia que cruza la línea de lo absurdo, es la idea de que el destino eterno de una persona, el cielo o el infierno,
no depende de sus acciones, sino de la religión que profesa. Según esta lógica, un ser humano amable, empático y justo, que no cree en el Dios correcto, estaría condenado a la tortura eterna. Mientras tanto, al hipócrita que recita la oración correcta en el momento adecuado, se le garantiza un lugar en el paraíso. Esto no es moralidad, es burocracia espiritual. Esta inversión de valores transforma lo divino en un sistema de recompensas por la obediencia, no por la virtud. La salvación deja de ser una cuestión de carácter y se convierte en una cuestión de afiliación. Es como si el universo estuviera administrado por un departamento de registro religioso. Y esta idea es tan antigua como peligrosa, porque convierte la fe en una herramienta de control y la culpa en una forma de sumisión. Otra creencia que se remonta a siglos atrás es que los seres humanos son el centro del universo. A pesar de que ya se han cartografiado miles de millones de galaxias, muchos siguen creyendo que todo lo que existe, cada estrella, cada planeta, cada partícula, fue creado exclusivamente para nosotros. Es narcisismo cósmico llevado al extremo. Imagina pensar que todo el universo existe para justificar tu existencia, que todo el cosmos es un escenario construido únicamente para un único espectáculo humano. Esta arrogancia disfrazada de espiritualidad revela algo mucho más incómodo: el miedo ancestral a ser solo una coincidencia, una chispa temporal en un océano indiferente. Y ahí es precisamente donde el pensamiento mágico cobra fuerza. Cuando la razón no ofrece consuelo, la creencia ofrece sentido. Es el mismo instinto que nos hace preferir la comodidad de la ilusión a la frialdad de la realidad. Y hablando de ilusiones, pocas cosas son tan simbólicas como las reliquias religiosas. Trozos de madera, fragmentos de tela o huesos antiguos transformados en amuletos sagrados. Hay tantas verdaderas cruces repartidas por el mundo que, si se reunieran todas, se podría construir una casa entera. Quizás Jesús fue crucificado en el árbol más grande de la historia, o quizás alguien se pasó de la raya con el recuerdo. El poder de la fe hace que lo imposible parezca lógico. La creencia en objetos sagrados, agua bendita y símbolos de protección crea una sensación de seguridad que la razón no puede ofrecer. Para muchos, un amuleto alrededor del cuello vale más que los conocimientos médicos o la física de la probabilidad. Es reconfortante creer que lo invisible puede protegernos, incluso si el precio de ello es negar lo obvio. También existe la creencia de que los desastres naturales son castigos divinos, que los terremotos, las inundaciones o los huracanes son castigos dirigidos a los pecados humanos. Una idea que ignora por completo la geología, el clima y las leyes de la naturaleza. Si llueve demasiado, es un castigo de Dios. Si llueve muy poco, es una prueba de fe. En cualquier caso, la lógica no tiene cabida. Y luego llegamos a otro punto fascinante: los números y las fechas sagrados. Hay quienes eligen el día de su boda, su viaje o incluso sus decisiones políticas basándose en la numerología religiosa. Ciertos días son sagrados, ciertos números están malditos, y todo el curso de la vida está determinado por la superstición disfrazada de fe. ¿Qué es más aterrador? ¿Darse cuenta de que millones de personas siguen creyendo en esto, o admitir que, en algún momento, todos necesitamos creer en algo improbable solo para soportar el vacío de la incertidumbre? Otra creencia curiosa, y al mismo tiempo inquietante, es la idea de que los seres humanos pueden borrar sus fallos morales mediante rituales. ¿Has pecado? Confiesa. ¿Has cometido un error? Date un baño sagrado. Di las palabras adecuadas y ya está. Estás limpio. Es como si la moralidad se hubiera convertido en un videojuego con un botón de reinicio. Lo que antes era culpa, ahora es un simple procedimiento técnico. Esta visión ritualista de la redención reduce el comportamiento humano a un sistema de recompensas y castigos, sin espacio para la conciencia o la autocrítica. En lugar de aprender de sus errores, los fieles simplemente los repiten, convencidos de que el perdón se puede comprar con pequeñas dosis de devoción. Así, el arrepentimiento deja de ser una transformación y se convierte en un mero protocolo, y el infierno
El infierno es el mayor ejemplo de exageración divina jamás concebido. Toda una vida de 80 años, llena de errores inevitables, se castiga con una eternidad de dolor, un castigo infinito por fallos finitos. Ningún tribunal humano se atrevería con tal desproporción, pero muchos creen que el propio Creador lo considera justo. Esta creencia proviene de una necesidad ancestral, creer que la justicia existe incluso cuando el mundo es injusto. El infierno no es solo una amenaza moral, es un mecanismo de control, una forma de mantener la obediencia a través del miedo, un miedo que moldea generaciones, define comportamientos y silencia el pensamiento. Y lo más paradójico es que mientras que el infierno asusta, el cielo reconforta. Dos narrativas que se equilibran como las dos caras de una misma moneda, una comprada con miedo, la otra con esperanza. Entre las creencias más populares hay una que resulta especialmente curiosa, que los símbolos, los gestos y los objetos pueden alejar el mal. Amuletos, cruces, colgantes, todos prometen una protección invisible contra los accidentes y las enfermedades. Si esto funcionara realmente, las compañías de seguros sustituirían las pólizas por collares. Pero no se trata de eficacia, sino de la ilusión de control. Los seres humanos prefieren creer que el peligro se puede alejar con la fe antes que admitir que la vida es impredecible. Y hay algo aún más intrigante, la idea de que el cuerpo femenino es impuro en determinados momentos del mes, una creencia que se ha prolongado durante milenios, alimentando la exclusión y la culpa. Ironía de ironías, el mismo cuerpo que perpetúa la vida se considera sucio por lo que lo hace fértil. La religión lo llama orden divino, cuando en realidad no es más que miedo disfrazado de pureza. Otra distorsión es la creencia de que quienes no creen son automáticamente malvados. Los ateos, los agnósticos y las personas de otras religiones son considerados moralmente inferiores. Es el tribalismo espiritual en su forma más primitiva. Los que no son de los nuestros son peligrosos. Esta visión simplista ignora lo más humano, la capacidad de ser ético sin necesidad de la vigilancia divina. Y cuando la fe sustituye a la razón, el resultado puede ser trágico. Hay padres que rechazan el tratamiento médico para sus hijos enfermos, creyendo que la curación vendrá de la oración. Cuando el niño muere, el razonamiento nunca es «les negamos la medicina», sino «Dios lo quiso así». Una explicación reconfortante, aunque devastadora. Pero ¿qué ocurre cuando lo sagrado contradice a la propia naturaleza? Cuando la fe exige negar lo que es visible, medible y demostrado. Ahí es donde surge una tensión que va mucho más allá de la religión. Es el choque entre la comodidad de la creencia y el peso de la conciencia. Algunas creencias son tan antiguas que parecen haberse infiltrado en el ADN de la humanidad. Por ejemplo, la idea de que los arcoíris son mensajes divinos, promesas coloridas, enviadas desde el cielo. La ciencia explica el fenómeno simplemente como la refracción de la luz a través de las gotas de agua. Pero la mente humana, siempre sedienta de sentido, prefiere creer que cada color es una nota personal de Dios. Es curioso cómo el misterio poético de la naturaleza necesita para algunos un autor invisible para tener sentido. ¿Y qué hay del mito de la creación en 6 días? Esta es una de las distorsiones de la lógica más populares y quizás más fascinantes. Un universo de miles de millones de años reducido a una semana apresurada. La geología, la astronomía, los fósiles, todo se ignora en nombre de una narrativa reconfortante. Si está escrito, es verdad. Así, el misterio cósmico se transforma en un calendario simplificado de fe. Esta creencia no resiste una simple pregunta. Si Dios es infinito, ¿por qué tendría prisa? ¿Por qué se cansaría el séptimo día? Pero para quienes creen literalmente en este relato, cuestionarlo es un pecado mayor que mentirse a uno mismo. Es más fácil distorsionar la realidad que renunciar a la seguridad de la historia. Y cuando lo sagrado se enfrenta a la razón, el discurso cambia. Dios hizo que el mundo pareciera antiguo para poner a prueba la fe. En otras
palabras, los fósiles, las galaxias lejanas y la luz de las estrellas serían trucos divinos. Un creador amoroso transformado en un ilusionista cósmico, jugando con la percepción humana. Es extraño pensar que muchos prefieren un Dios que engaña a un universo que simplemente es, quizás porque aceptar la realidad requiere valor, y la fe, contrariamente a lo que se dice, es a veces el refugio de quienes temen la duda. ¿Y qué hay de la creencia de que ciertos alimentos son pecaminosos, no perjudiciales, sino moralmente incorrectos? Mezclar carne y leche, comer en el día equivocado, elegir el plato equivocado, todo ello puede ofender al creador del cosmos. Es como imaginar a un arquitecto de galaxias enfadado por una cena mal servida. Cuando la comida se convierte en pecado, la espiritualidad se transforma en gastronomía sagrada. Otra superstición persistente es la idea de que los desastres naturales son castigos selectivos. Si una ciudad es destruida, es porque sus habitantes eran pecadores. Cuando el mismo desastre afecta a los fieles, el discurso cambia. Dios está poniendo a prueba nuestra fe. Así, cualquier tragedia puede reinterpretarse para apoyar la creencia, y la duda no tiene cabida. También están los profetas del fin del mundo, siempre dispuestos a anunciar la fecha del apocalipsis. Cada eclipse, cada luna de sangre, cada tormenta se convierte en una señal del fin de los tiempos. Y cuando el mundo sigue existiendo obstinadamente, solo hay que cambiar la fecha y empezar de nuevo. Es una creencia que sobrevive precisamente porque nunca necesita demostrar su veracidad. Pero quizás lo más peligroso de todo es la idea de que la moralidad depende de la religión, que sin Dios los seres humanos no tendrían motivos para ser buenos. Esta afirmación ignora el hecho de que la empatía, la compasión y la justicia existían mucho antes de las Escrituras. Ser ético no consiste en temer al infierno, sino en comprender a los demás. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Creemos por amor a la verdad o por miedo a vivir sin sentido? Hay creencias que revelan más sobre el poder humano que sobre el poder divino. Una de ellas es la idea de que ciertos líderes religiosos tienen una línea directa con Dios, como si fueran representantes autorizados de lo sagrado. Interpretan, traducen, perdonan e incluso legislan en nombre de lo invisible. Es un sistema de externalización espiritual, en el que los fieles ya no necesitan pensar, solo obedecer. Dios se convierte en un producto y el sacerdote en el intermediario que cobra por la entrega. Esta autoridad divina, otorgada a los seres humanos comunes, es lo que transforma la fe en poder. Cuando alguien cree que habla en nombre de Dios, cualquier cuestionamiento se convierte en una ofensa. Y lo más curioso es que cuanto más alguien afirma ser humilde ante el Creador, más poder tiende a reclamar sobre las criaturas. Es una paradoja tan antigua como el altar. La misma contradicción aparece en la creencia de que la tierra sagrada vale más que la vida humana. Pueblos enteros se matan entre sí por un pedazo de tierra, porque un libro afirma que ese territorio fue prometido por Dios. Es orgullo disfrazado de devoción, destruir la creación para defender al Creador. Y luego están los rituales que prometen controlar el clima. Algunas personas bailan para que llueva, otras rezan para que deje de llover. En el siglo XXI hay quienes creen que el clima obedece a los cánticos y las oraciones y no a las leyes de la física. Es casi poético imaginar nubes sensibles al sonido de la fe, pero trágico cuando la sequía persiste y la desesperación se convierte en culpa. Quizás el mayor milagro no sea cambiar el clima, sino aceptar que el universo no gira en torno a nuestros deseos y que, aún así, podemos encontrar belleza incluso sin control. Otra idea fascinante y profundamente inquietante es que el mal no reside en las acciones, sino en los pensamientos, que incluso imaginar algo malo ya es un pecado. Esta creencia convierte la mente humana en un campo minado moral. Pensar se convierte en un delito. La imaginación en sí misma
en un riesgo espiritual. Es la prisión más eficaz jamás inventada, aquella en la que el carcelero vive dentro de tu cabeza, y cuando algo sale mal, el guión es siempre el mismo. Si ocurre algo bueno, es una bendición de Dios. Si ocurre algo malo, es culpa del diablo. Es una estrategia conveniente. El mérito es siempre divino. La responsabilidad nunca. Es el tipo de sistema que ningún político se atrevería a soñar con crear, porque fue inventado hace milenios por la religión. Pero quizás la creencia más absurda de todas es que el cielo es un premio, una especie de refugio eterno para los obedientes. Un lugar sin dolor, sin defectos, sin fin, a cambio de la sumisión terrenal. Es como un programa de millas espirituales. Acumula fe, evita los pecados y garantiza tu eternidad de 5 estrellas. Este paraíso es, de hecho, un espejo de nuestras necesidades, un reflejo de las promesas humanas de descanso, placer y seguridad. El cielo es el sueño colectivo de un mundo que nunca existió, pero creer en él nos mantiene en marcha y quizás, al final, ese sea el verdadero poder de la fe, mantener la esperanza donde la razón falla. Si esta reflexión te ha hecho pensar, deja tu me gusta, activa la campana y suscríbete para seguir cuestionando conmigo lo que muchos aceptan sin llegar a comprender. Porque pensar es el único acto sagrado que nadie te puede quitar. La fe, cuando se utiliza para comprender el misterio de la vida, puede ser hermosa, pero cuando se utiliza para negar la realidad, se convierte en una prisión dorada. La creencia de que todo tiene un propósito divino es un buen ejemplo de ello. Si algo sale mal, es el plan de Dios. Si sale bien, también es el plan de Dios. El resultado, un ciclo en el que nada se puede cuestionar y todo se debe aceptar. Es una estructura perfecta para eliminar la duda y con ella el pensamiento crítico. Esta mentalidad transforma el sufrimiento en virtud. El dolor deja de ser un problema y se convierte en una especie de prueba de fe. A las personas oprimidas, enfermas o explotadas, se les enseña a estar agradecidas por su desgracia. Es una forma sofisticada de control emocional en la que el sufrimiento adquiere el estatus de espiritualidad. Y cuando el sufrimiento es colectivo, se repite el discurso: Dios lo quiso así. Desastres, guerras, epidemias, todo se convierte en un instrumento divino. Una explicación que alivia el miedo, pero que roba la responsabilidad humana. Porque si todo es voluntad de Dios, nadie tiene realmente la culpa. La fe, en este punto, deja de sanar y comienza a adormecer la conciencia. La religión, en este sentido, es una fuerza paradójica. Puede inspirar compasión, arte y trascendencia, pero también puede justificar la intolerancia, el fanatismo y la pasividad. El problema no está en creer, sino en utilizar la creencia como escudo contra la realidad. Y quizás esta sea la pregunta más inquietante. Cuando decimos Dios lo quiso, ¿estamos defendiendo al Creador o simplemente evitando enfrentarnos al caos que Él o nosotros hemos creado? La historia de la humanidad es un registro de fe y miedo, de templos construidos para dar gracias y guerras libradas en nombre de aquellos que supuestamente predicaban la paz. Con cada siglo, los dioses cambian, pero la estructura sigue siendo la misma: promesa, obediencia y recompensa. La religión evoluciona menos como una búsqueda espiritual y más como un mecanismo de control emocional y social. Aún así, no se puede negar que llena un vacío, el vacío de no saber por qué estamos aquí, a dónde vamos y si lo que hacemos tiene algún sentido. La ciencia responde al cómo, pero la fe intenta responder al por qué. Y es en este espacio entre el conocimiento y la desesperación donde sobrevive lo sagrado. Algunos dirían que necesitamos creencias para soportar la vida, que sin ellas el mundo sería un desierto frío.
Pero hay un detalle. Cuando la creencia se convierte en un sustituto del pensamiento, deja de iluminar y comienza a cegar. El mismo fuego que calienta puede quemar si no se usa conscientemente. La ironía es que el impulso religioso en sí mismo nace de la curiosidad, del deseo de comprender lo que no se comprende. Pero cuando la religión sofoca esa curiosidad, se convierte en lo contrario de lo que debería ser. El miedo sustituye al misterio y el dogma sustituye a la búsqueda. Y tal vez el verdadero fin de los tiempos no venga de fuera, sino de dentro, del momento en que los seres humanos dejen de hacer preguntas. Quizás la mayor ironía de la fe es lo mucho que refleja nuestras propias inseguridades. Creamos dioses a nuestra imagen y semejanza y luego pasamos nuestras vidas tratando de ser dignos de un reflejo que nosotros mismos hemos inventado. Lo divino se convierte en el espejo de nuestras sombras y la religión en el manual para lidiar con el miedo que sentimos de quienes somos. La creencia, en este sentido, tiene menos que ver con Dios y más con el hombre, tratando de comprender su propia fragilidad. Incluso las supersticiones más absurdas revelan algo profundo, el deseo humano de que haya orden detrás del caos. La idea de que los acontecimientos aleatorios tienen un significado oculto proporciona consuelo. Transforma la incertidumbre en destino y el azar en propósito. Así es como lo invisible se vuelve útil, como anestesia para la angustia existencial. El problema es que esta anestesia es adictiva, y cuanto más se usa, más dependiente se vuelve el espíritu de la mentira que lo protege. La fe deja de ser un acto de trascendencia y se convierte en un mecanismo de escape. En lugar de liberar, encadena. En lugar de abrir el horizonte, lo cierra. El verdadero valor no está en creer sin ver, sino en seguir buscando, incluso sin certeza. Es más fácil seguir un libro que enfrentarse al silencio del universo, pero es en este silencio donde se encuentra la respuesta que ningún profeta se atrevió a dar. Y ahí es donde surge la pregunta que pocos se atreven a formular. Si Dios nos dio la razón, ¿por qué tantos la tratan como enemiga de la fe? La historia de la humanidad es, en esencia, la historia del intento de reconciliar lo invisible con lo lógico. Construimos templos para el misterio y laboratorios para la verdad, y de alguna manera seguimos intentando que ambos encajen en la misma alma. Entre el miedo y la curiosidad, hemos creado un mundo que cree en lo imposible mientras duda de lo probable. Quizás nunca dejemos de necesitar algo en lo que creer, pero la diferencia radica en cómo creemos. Hay quienes utilizan la fe como un puente y hay quienes la utilizan como un muro. El primer camino que conduce a la conciencia, el segundo a la servidumbre. La elección siempre ha sido nuestra. Lo que separa la fe de la ilusión es el valor de cuestionar el propio credo. Los verdaderamente espirituales no temen a la duda, la invitan, porque solo aquellos que dudan tienen la oportunidad de encontrar algo más allá de lo que les han enseñado. La duda, después de todo, es el nombre más honesto para la fe, y es por eso que al final la mayor herejía no es negar a Dios, sino negar el propio pensamiento. El fanático teme al infierno, el sabio teme a la ignorancia. Entre estos dos miedos se encuentra el campo donde nace toda libertad. Así que, la próxima vez que alguien te diga tienes que tener fe, pregúntale, ¿fe en qué? ¿En la verdad o en la comodidad? Quizás esa sea la pregunta que separa al creyente del despierto.